Diagnóstico pedagógico, un modelo para la intervención psicopedagógica por Ricard-Marie Moya. Presentación. El diagnóstico pedagógico cobra un sentido específico en el contexto escolar, en el que la integración, la aceptación de la diversidad y las adaptaciones del currículo consagradas por el sistema educativo exigen la presencia de una actuación diagnóstica que profundice en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de adquisición de habilidades y competencias e intervenga en la consecución de los objetivos educativos. Esta obra se inserta en la escasa tradición que intenta recuperar la importancia del diagnóstico pedagógico frente a la omnipresencia de la evaluación y del reduccionismo de los diagnósticos psicopedagógicos o psicológicos, con orientación clínica centrada en las deficiencias y no en el proceso enseñanza-aprendizaje. 3. La finalidad del diagnóstico pedagógico obliga a considerar la totalidad y complejidad de la información del proceso educativo y por ello a profundizar en la crítica interna de los procedimientos diagnósticos tradicionales, en la búsqueda de una fundamentación epistemológica y metodológica para adecuar al diagnóstico pedagógico la nueva realidad socioeducativa. Todo ello implica a. Abandonar los modelos tradicionales del diagnóstico, médico, psicométrico, conductal, por estar centrados en las deficiencias, por no generar recursos para la intervención perfectiva y su característica receptiva y fundamental. B. Adoptar una metodología centrada en el proceso enseñanza-aprendizaje que permita indagar en el contexto socioeducativo del sujeto y en su aprendizaje, y que proporcione conclusiones diagnósticas para la necesaria intervención preventiva o perfectiva y el cambio educativo. 3. El diagnóstico pedagógico, pues tiene que satisfacer todas estas necesidades. El presente libro muestra los resultados de una larga investigación orientada en la adopción de un modelo con un nuevo marco de referencia teórico, basado en la complementariedad paradigmática y un proceso de recursos metodológicos adecuados al objeto de estudio. La actividad diagnóstica es la principal acción o función que se le exige a un psicopedagogo o pedagogo en su ejercicio profesional. Por ello, no es extraño que en el capítulo primero se considere el diagnóstico pedagógico como investigación educativa, con una entidad propia del contexto de las ciencias de la educación, relacionándolo con las diferentes disciplinas. En el capítulo segundo se analizan diversas definiciones de diagnóstico pedagógico, así como se realiza el esfuerzo de la delimitación terminológica, contribuyendo a la clarificación terminológica del discurso educativo. Con todo ello, referimos que las características diferenciales del diagnóstico pedagógico, así como nos aproximamos a su objetivo y dimensiones de estudio, a sus funciones y a sus objetivos. En el capítulo tercero se analizan las tres grandes líneas de la investigación educativa: pospositivas, interpretativo, cualitativo y crítico, destacando sobre todo sus contribuciones al diagnóstico pedagógico. Este análisis comprende dos grandes momentos: la derivación de los nuevos planteamientos epistemológicos en educación hacia la complementariedad paradigmática y la derivación de estos planteamientos respecto del diagnóstico pedagógico, la cual es vista desde dos perspectivas: las contribuciones de los diferentes paradigmas y las posibles asunciones de cambios epistemológicos y metodológicos. En el capítulo cuarto se hace referencia desde una visión crítica a los principales modelos diagnósticos agrupados en tres grandes conjuntos: modelos centrados en el sujeto, centrados en el contexto y centrados en el proceso enseñanza-aprendizaje. El capítulo quinto refiere a las conclusiones sobre un modelo diagnóstico pedagógico, desde las características diferenciales destacadas en la delimitación conceptual y desde las asunciones derivadas de la complementariedad paradigmática. Este capítulo pretende ser algo más que unos apuntes para la reflexión, pretende servir de guía para la realización de los diagnósticos pedagógicos que se precisan en el ámbito educativo y desde una concepción propia de la pedagogía. Finalmente, el capítulo sexto considera las aplicaciones y ámbitos de actuación profesional del diagnóstico pedagógico, remarcando aquellas situaciones problemáticas sobre las que se aplican un diagnóstico y la necesidad de determinar el rol y las funciones del profesional que realice un diagnóstico pedagógico. Capítulo 1. Marco disciplinar del diagnóstico pedagógico. 1. El diagnóstico pedagógico en el contexto de las ciencias de la educación. Tiempo atrás se tendió a establecer una dicotomía entre las ciencias especulativas y las ciencias prácticas aplicadas, entre el saber puro y el saber hacer. Una división entre el saber epistémico y el pragmático, que implicaba la aceptación del saber de los sabios frente a otro tipo, vulgarizador, de aquellos conocimientos mediante otros saberes de segundo orden, de manera que se aplicaran aquellos saberes esperando que todo funcionara adecuadamente sin necesidad de preocuparse en comprender. Esta posición
no es sostenible hoy en día y es considerada como falsa, sin razonamientos empíricos que la sustenten, incluso dicen la consecuencia de una confrontación de teorías. Fernández a Ramona, 1978, Schön, 1983, Lemoine, 1998. Algunos autores, además, han señalado que la consideración de ciencia aplicada es una contradicción en sus términos. Es como si diciéramos que la física es matemática aplicada, en lugar de ser una disciplina en que la matemática puede aplicarse provechosamente. Belt, 1971. Creemos razonable evitar toda mitificación de las ciencias, así como su distanciamiento de las prácticas investigadoras reales. No obstante, la consideración de las ciencias de la educación como saberes aplicados nos ha hecho estimar la presencia de estas reflexiones, así como en otro momento ha obligado a argumentar sobre su cientificidad, mostrando que reúnen las condiciones propias para ser consideradas como saber científico una entidad propia. Los argumentos utilizados para este propósito se han basado tanto en referencias extrínsecas a las propias ciencias, como en referencias intrínsecas. Respecto del primer tipo de argumentaciones, se han señalado que lo ocurre en las ciencias de la educación ocurre también en las restantes ramas científicas, especialmente las que se fundamentan en tecnologías de alto nivel. Batanas, 1996. Si ello es así, las ciencias de la educación, al menos por este concepto, deberían figurar entre el conjunto de las tecnologías de alta complejidad. Fernández Pérez, 1994. Por otra parte, los argumentos basados en referencias intrínsecas se han sostenido sobre reflexiones semejantes de las siguientes. Fernández a Ramona, 1978. Martínez González, 1993. Batanás, 1996. Aunque un cuerpo científico se fundamenta en otros cuerpos científicos y en sus respectivas conclusiones, su característica como ciencia radica en que sus aportaciones propias y diferentes que vienen a añadir nuevos conocimientos a aquellos sobre lo que se sustenta. B. El proceso lógico de la creación de las ciencias auxiliares o aplicadas, y por supuesto, el de las ciencias de la educación, consideradas fundamentales o básicas, ha sido el mismo que el de las ciencias teóricas o puras, por lo que, en todos los casos, no convendría mantener aquella distinción, al menos en lo que se refiere a su cientificidad. C. La pretensión de la ciencia a ser monodisciplinar en el sentido del saber puro choca frontalmente con los problemas reales que, por su complejidad, requieren la presencia de diferentes perspectivas científicas para lograr su comprensión completa. La cuestión importante será la de crear las condiciones cognitivas que permitan la sistemización de las aportaciones de las diversas perspectivas científicas a través de las cuales se pretende un acercamiento globalizador al conjunto variado de las matices que componen la realidad. 3. En el caso de las ciencias humanas, esta última consideración cobra especial relevancia, ya que el acercamiento ordinario y multiforme a las organizaciones sociales, educativas, políticas, sociales, económicas, etc., constituye un crisol excepcional para desvelar los conocimientos a aprender y comprender la realidad en su misma complejidad. Estas reflexiones nos permiten confirmar que las ciencias de la educación, que han tenido un proceso de formación y clarificación semejante a todas las ciencias, poseen las mismas condiciones lógicas que el resto de las ciencias, para ser consideradas, asimismo, como saber científico con entidad propia, como una ciencia más en el campo de las ciencias aplicadas. De igual modo, que las ciencias de la educación están conformadas por un conjunto de ciencias consideradas aplicadas es una cuestión aceptada por la mayor parte de los autores, admitiéndose la existencia de dicho conjunto de ciencias relacionadas con la educación, pero independientes entre sí, como disciplinas científicas. El denominador común sería el tener por objetivo a la educación, pero atendiéndola cada una de ellas desde un punto de vista específico o dimensión diferente, lo cual les aportaría su independencia. El hecho de que las ciencias de la educación converjan en un punto común, la educación no es argumento suficiente para negar su existencia, o al contrario,
proclamar su unidad. Asimismo, este argumento no podría sostenerse de la misma forma que no se puede exigir que haya solamente una ciencia que estudie al hombre, llámese ciencia humana o antropología, considerando a todas las demás como simples apartados o ramas auxiliares. El caso de la medicina o del derecho son un buen ejemplo de lo anteriormente dicho. La existencia del conjunto de las ciencias de la educación se justificaría a sí mismo por una necesidad práctica. Realmente, resultó imposible dominar plenamente las técnicas y el conocimiento de todas y cada una de las llamadas ciencias de la educación. Tal es el volumen de desarrollo logrado últimamente. Por tanto, su desarrollo demanda especialistas propios. Además, su objetivo formal de estudio es cada vez más diferenciado, no existiendo por ello ninguna razón que le pueda negar su característica de ciencia independiente. El carácter pluridisciplinar de la educación, derivado de la necesidad de aportar conocimientos especializados a las múltiples ramas o aplicaciones, ha dado lugar al desarrollo de múltiples secciones de conocimientos autónomos. Aunque no todas estas secciones están en el mismo plano científico, en su desarrollo ontológico, epistemológico y metodológico, que han conformado las denominadas ciencias de la educación, como, por ejemplo, la teoría de la educación, la didáctica, la orientación, la historia de la educación comparada, etc. Además, las necesidades derivadas de la investigación educativa han generado un complejo cruce interdisciplinario, aportándose la peculiar perspectiva científica en el contexto propio de la actuación y los procedimientos metodológicos de intervención en el ámbito de áreas de conocimientos como la biología, la psicología, la sociología, la economía, la política, etc., lo que ha generado determinadas disciplinas como la biología de la educación, la psicología educativa, la sociología de la educación, la economía de la educación, etc. Hay que hacer notar que se aprecia un movimiento contrario, el hecho de incluir dentro de las ciencias de la educación a la filosofía de la educación como un recuerdo de su origen. Aunque no consideramos en estos momentos que la aportación de la filosofía de la educación sea la aportación de entidad epistemológica a las ciencias de la educación para proporcionar coherencia al conjunto de conocimientos científicos, sin embargo, si consideramos conveniente una reflexión sobre los conceptos y métodos empleados en la investigación educativa, la contribución de análisis críticos que trascienden la racionalidad empírica, ¿cómo es de suponer? Ha habido muchas propuestas sistematizadoras de corpus del conocimiento de las disciplinas, incluidas en las ciencias de la educación, las que consideramos que más han influido a los profesionales. Fernández Sarramona, 1978. García Oz, 1968. La del Castello, 1976. Los párrafos siguientes referirán unos comentarios a las propuestas de la sistemización realizadas por García Oz y Fernández Sarramona. García Oz diferencia lo que sería estudios analíticos de la educación o pedagogía general y los estudios sintéticos o pedagogía diferencial. Los estudios analíticos se agrupan según el tipo de análisis, formal o material, y se ocupan los distintos fenómenos educativos en los que se distribuyen las diferentes ciencias de la educación. Los estudios sintéticos están referidos a las actuaciones conjuntas de los fenómenos pedagógicos en determinado tipo de sujetos o situaciones. La clasificación realizada por Fernández y Sarramona, considerando en todo momento el objeto formal de las ciencias de la educación, se apoyan en el análisis del proceso educativo, destacando los elementos que los integran y las interrelaciones observadas entre ellos. El procesante educativo, ambos ámbitos se nutren de aportaciones llamadas ilustrativas, convergiendo de manera esencialmente normativa, general o diferencial. Finalmente, considera las aplicaciones prácticas donde se materializa el proceso educativo. Las ciencias de la educación son el resultado de un largo proceso de la clarificación y profundización y poseen las mismas condiciones lógicas que el resto de saberes aplicados para erigirse como ciencia, de forma que cualquier saber pedagógico, reconocido como tal por la comunidad científica, reúne las condiciones propias para ser considerado como un saber científico con entidad propia. El diagnóstico pedagógico, como se ha visto,
no está explícitamente situado en las dos sistemizaciones presentadas de García-Joos y Fernández y Sarramona, tampoco en la de Castillejo, puesto que tradicionalmente se ha entendido como una fase inicial del proceso orientador, y por ello, según García Nieto, 1990, Martínez González, 1993, Batanas, 1996, y otros, su presencia es implícita, de conocimientos llamados. En la sistemización de García-Joos se dice, estaría incluido en el grupo de conocimientos llamados técnicos culturales, como un instrumento orientador a la comprensión y la valoración de situaciones con vistas a la toma de decisiones encaminadas a la mejora. Concretamente, las actividades correspondientes al diagnóstico, según García-Joos, se incluyen en el periodo de exploración, dentro del proceso de orientación que refiere solamente a la elección del camino en el mundo del trabajo, y además lo considera un apoyo para la elaboración del proyecto de educación personalizada y para la clasificación de los sujetos de educación especial, aunque en este caso se refiere a actividades técnicas ajenas a la pedagogía, como las ejercidas por psicólogos y médicos principalmente. En la clasificación de Fernández y Sarramona estaría situado en las ciencias aplicativas, por tratarse de un conjunto de conocimientos vinculados a la explicación y comprensión y a la toma de decisiones sobre la práctica, y en concreto formando parte de la orientación educativa, dando que ésta se apoya en el diagnóstico. Estos autores muestran una concepción del diagnóstico en educación de tipo instrumental, dado que su presencia se justificaría por la intervención educativa que procurarían. Se podría pensar que considerarán el diagnóstico educativo. Estos autores muestran una concepción del diagnóstico en educación de tipo instrumental, y dado que su presencia se justificaría por la intervención educativa que procurarían, se podría pensar que considerarían el diagnóstico pedagógico simplemente como un instrumento de investigación aplicada. No obstante, afirmamos que Batanas que la aparición del diagnóstico pedagógico se justifica plenamente en el momento histórico en el que se elaboraron dichas clasificaciones, en el que no se había experimentado su necesidad de una manera tan imperiosa como el momento actual, ni, por otra parte, se habían evidenciado las carencias y el reduccionismo de los modelos diagnósticos en uso que, por otra parte, correspondían a otras disciplinas ajenas a las ciencias de la educación que nadie sentía como propias. El diagnóstico pedagógico, como el resto de las ciencias de la educación, es una actividad científica en entidad propia, con una variante científica, cuya justificación tiene origen el hecho de que todo el proceso educativo es una respuesta intencional a las necesidades formativas que se plantean en una situación determinada. Esta respuesta habrá de partir de análisis de estas necesidades a través de un proceso de diagnóstico para poder intervenir eficazmente sobre ellas. Martínez González, 1993. Este proceso de indagación, que incluye el análisis de necesidades, el conocimiento de las circunstancias ambientales y contextuales que rodean al sujeto o situaciones de su contribución a una intervención educativa, e incluso la evaluación de la efectividad de esta última, es lo que constituye el núcleo de esta disciplina y lo que diferencia a otras disciplinas incluidas en las ciencias de la educación. El diagnóstico pedagógico, como el resto de las ciencias de la educación, es una actividad con entidad propia, con una variante científica genérica y otra aplicada a los diferentes ámbitos de la ciencia pedagógica, y cuya justificación tiene origen en el hecho de que todo proceso educativo es una respuesta. Eso ya lo leí. Desde esta posición, consideramos importantes el desligarnos de la dependencia diagnóstica de otras ciencias, en este caso, haciendo los oficios de ciencias auxiliares de la pedagogía, que de manera tradicional han sido utilizadas en las tareas diagnósticas, como la medicina, la psicología, en sus variadas escuelas y tendencias, la sociología, etc., y desarrollar un cuerpo científico propio, que desde que el paradigma de las ciencias de la educación resuelva las necesidades de este ámbito, de aplicación necesaria, como para la toma de decisiones educativas, que sería el diagnóstico. Queremos remarcar que esta decisión anterior y todo lo que comporta creación de un cuerpo científico no es una tarea nueva, ni existe la pretensión de protagonizar evidencias, aunque sí consideramos oportuno insistir esa necesidad, movidos por la exigencia de tres realidades imperiosas:
la evolución y la madurez de las ciencias de la educación, los cambios introducidos en el sistema educativo y por tanto en todas las ciencias auxiliares como el diagnóstico. Con la implementación del OCSE y el Real Decreto para la atención de los sujetos con las necesidades educativas especiales, con claras referencias al proceso enseñanza-aprendizaje y, debido a ello, la existencia de abandono de modelos diagnósticos ajenos. 2. Relación del diagnóstico pedagógico con las disciplinas incluidas en las ciencias de la educación. Entendemos que el diagnóstico pedagógico posee una entidad científica propia, tal como se ha enseñado, por lo que se diferencia de otras disciplinas pedagógicas, aunque mantiene con ellas determinadas conexiones e influencias mutuas que implican un enriquecimiento recíproco. Si bien, en determinados ambientes y de forma general, las actividades diagnósticas se han considerado como previas al proceso orientador, consideramos que, parafraseando a Lázaro, esta reducción de su campo de la relación disciplinar constituye un enfoque correcto, aunque insuficiente. La pretensión y necesidad diagnóstica de analizar cualquier hecho educativo para elaborar actividades de intervención nos da a entender que el diagnóstico pedagógico está en conexión con todos aquellos saberes educativos que requieren información y control de las informaciones. Estimamos, siguiendo la línea de aportaciones de Martínez González y de Batanás, que el diagnóstico pedagógico, aunque presenta diferencias conceptuales y de contenido con las demás disciplinas educativas, guarda una conexión con gran número de ellas, precisamente porque aquello que le es propio, contenidos, objetivos, metodología de investigación, técnicas de recogida de información y de medida, su carácter pluridimensional, etc. Respecto de las disciplinas incluidas en las ciencias de la educación, los autores anteriormente citados destacan 4 niveles de relación según el grado de conciencia en sus objetivos. En un primer nivel, se sitúa la teoría diagnóstico-pedagógico en el marco teórico general, en el que se definen los objetivos finales a los que debe orientarse la acción educativa. En un segundo nivel, señalan, se incluye aquellas disciplinas básicas e instrumentos que a través de la aportación de sus conocimientos aplicables contribuyen a definir el objeto de estudio del diagnóstico pedagógico y a sentar bases metodológicas para su investigación. Las materias serían pedagogía diferencial, sociología de la educación y pedagogía social, metodología de la investigación educativa, medición y evaluación. En un tercer nivel, incluyen aquellas materias aplicadas que persiguen objetivos similares a los diagnósticos pedagógicos, que se complementan mutuamente y que, aunque sus diferencias determinan disciplinas diferenciadas que permiten ser clasificadas por sus similitudes en una misma subárea de conocimientos, orientación educativa y dificultades de aprendizaje. Por último, en un cuarto nivel, se contemplan las materias aplicadas que se ocupan de los aspectos curriculares y organizativos, sobre los que se aplican las técnicas del diagnóstico pedagógico, y como consecuencia, un posible replanteamiento de su acción. Se trata de la intervención educativa donde cobran especial relevancia los elementos relacionados con los programas de intervención psicopedagógica, didáctica, organización escolar, etc. Todos los elementos aplicados que confluyen en la acción pedagógica. La teoría de la educación. Selecciona tu género. La teoría de la educación aparece vinculada al diagnóstico pedagógico porque aporta a este los fundamentos teóricos y teológicos indispensables para su realización científica. La actuación práctica del diagnóstico tiene como objetivo de estudio las situaciones educativas en toda diversidad y extensión en que pueden producirse y como fin la formación y perfeccionamiento del individuo, y en ese contexto donde la aportación de la teoría de la educación sobre fines y objetivos constituyen un elemento indispensable. Si bien la pedagogía general estudia la totalidad de variables relevantes que influyen en el proceso educativo, la pedagogía diferencial estudia aquellas mismas variables, pero en cuanto marcan una diferencia significativa entre los sujetos en el proceso educativo, los diferentes rasgos psicológicos de los individuos, las diferencias cognitivas, socioafectivas, las diferencias relevantes por medio, las diferencias determinadas por el medio, etc., que marcan comportamientos diferenciados relevantes, son estudios por la pedagogía diferencial.
de forma que su objetivo será el estudio de estas variables o diferencias o su localización en un contexto y establecimiento de relevancia de dichas variables, tanto a un nivel contextual, intercultural, socioafectivo, como institucional, de clase o individuo. El diagnóstico pedagógico, por su parte, analiza y valora el estado de cuestión de las variables relevantes que aporta la pedagogía diferencial para posteriormente determinar las intervenciones convenientes. En consecuencia, un conocimiento adecuado de las grandes líneas y tendencias científicas de la pedagogía diferencial continúa siendo necesario para fundamentar sobre sólidos cimientos los principios y actuaciones propios de nuestra disciplina. Dadas las diferencias existen entre alumnos a nivel personal, cognitivo y socioambiental, muchos autores han propuesto que la acción educativa se diversifique para dar respuesta a las necesidades y demandas de cada tipo de alumnado, mediante el ajuste de la instrucción según enfoques interculturales, integración y atención de la diversidad. Mediante el ajuste de la instrucción según enfoques interculturales, mediante el ajuste de la instrucción según enfoques interculturales, la educación adaptativa, integración y atención a la diversidad, etc. Es aceptado comúnmente que la acción educativa se diversifique en función de las diferencias entre los sujetos y para tratar de dar respuestas adaptativas a las necesidades y demandas de cualquier tipo de alumnos. En este contexto, pues el diagnóstico pedagógico contribuye especialmente a delimitar las diferencias de capacidades y necesidades de los alumnos a fin de facilitar una acción educativa eficiente sobre ellos. El diagnóstico pedagógico se relaciona, asimismo, con la pedagogía social y con la sociología de la educación, en cuyos conocimientos ha de apoyarse para analizar las influencias que los grupos y los ambientes educativos ejercen sobre los individuos. Aceptamos que la construcción de la realidad tiene su origen en la interacción intersubjetiva, de formar que los esquemas tipificadores resultantes conforman la estructura social, y la asimilación del conjunto de significados o esquemas objetivadores de las interacciones se realiza a través de un largo proceso de socialización en el que consiste la condición de la vida humana. Este sistema simbólico, generado socialmente, es el resultado del aprendizaje y de la socialización, porque los fines que te sirve de la institución educativa han de quedar insertos en el marco más amplio de unos fines de índole social. En el largo proceso de aprendizaje, el individuo recibe importantes y fundamentales influencias de los diferentes agentes y grupos sociales, los cuales llegan a ejercer una poderosa influencia en la propia configuración e interpretación simbólica, incluso en la propia configuración de sí mismo. El diagnóstico pedagógico deberá tener en cuenta estos condicionantes socioculturales, objeto de la sociología de la educación, tanto en orden a analizar y exponer las necesidades educativas de los sujetos y los grupos, fruto de una inadecuada proceso de socialización, como para proponer programas de actuación sociocultural orientadas a satisfacerlos. Es necesario remarcar la trascendencia de esta relación, por cuanto que aporta una dimensión de la realidad, la social, el diagnóstico pedagógico, en contraste con la dimensión biológica y, sobre todo, la psicológica, que ha determinado el campo de actuación del diagnóstico psicologizando la problemática del proceso enseñanza-aprendizaje. Además, la investigación en el ámbito social implica un proceso metodológico propio que permite el conocimiento objetivo de una realidad compleja y también el diseño de instrumentos metodológicamente controlados para producir cambios culturales y medir dichos cambios. El diagnóstico pedagógico, por cuanto no puede abandonar este campo de actuación importante, deberá, asimismo, basarse en esos conocimientos e investigación y contribuir a todo este proceso metodológico. Por otra parte, el diagnóstico pedagógico se encuentra estrechamente vinculado a la metodología de la investigación educativa, que le proporciona las bases metodológicas para el diseño de procedimientos de evaluación de necesidades y de intervención de individuos, grupos, ambientes, programas o instituciones educativas. Los conocimientos propios del diagnóstico pedagógico han surgido de los procedimientos, métodos y técnicas de investigación, vinculadas a algunas de las tradiciones o paradigmas unidas a la investigación educativa,
desde los diseños positivistas de mayor tradición y procedimientos sofisticados de control de variable, hasta los diseños más ecológicos de corte etnográfico, son susceptibles de aplicación en el diagnóstico pedagógico. El diagnóstico pedagógico, por cuanto no se puede abandonar este campo de actuación importante, deberá asimismo basarse en estos conocimientos e investigación y contribuir a todo este proceso metodológico. Por otra parte, el diagnóstico pedagógico se encuentra estrechamente vinculado a la metodología de la investigación educativa, que le proporciona las bases metodológicas para el diseño de procedimientos de evaluación de necesidades y de intervención de individuos, grupos, ambientes, programas o instituciones educativas. Los conocimientos propios del diagnóstico pedagógico han surgido de los procedimientos, métodos y técnicas de investigación, vinculadas a algunas de las tradiciones o paradigmas unidas a la investigación educativa, desde los diseños positivistas de mayor tradición y procedimientos sofisticados de control de variable, hasta los diseños más ecológicos de corte etnográfico, son susceptibles de aplicación en el diagnóstico pedagógico. El diagnóstico pedagógico, por cuanto no se puede abandonar este campo de actuación importante, deberá asimismo basarse en estos conocimientos e investigación y contribuir a todo este proceso metodológico. Por otra parte, el diagnóstico pedagógico se encuentra estrechamente vinculado a la metodología de la investigación educativa, que le proporciona las bases metodológicas para el diseño de procedimientos de evaluación de necesidades y de intervención de individuos, grupos, ambientes, programas o instituciones educativas. Los conocimientos propios del diagnóstico pedagógico han surgido del procedimiento, métodos y técnicas de investigación vinculadas a algunas de las tradiciones o paradigmas unidos en la investigación educativa, desde los diseños positivistas de mayor tradición y procedimientos sofisticados de control de variables, hasta los diseños más ecológicos de corte etnográfico, son susceptibles de aplicación en el diagnóstico pedagógico. De la medición educativa, toma el diagnóstico pedagógico las técnicas e instrumentos de medición y de recogida de información que permitan obtener datos para describir la situación diagnóstica e identificar necesidades en base a su comparación con normas o criterios previamente establecidos. Hay que tener en cuenta que medición es un concepto genérico basado en principios, en modelos matemáticos e instrumentos psicométricos, o como señalaba, de la orden. El artificio de la asignación de números o valores, no obstante, la misma definición de medición ha sufrido variaciones, puesto que se precisa una adecuación al problema que nos ocupa, por lo que según las características del objeto se desarrollan diferentes instrumentos de acuerdo a una serie de modelos de medida. Teoría clásica, generalidad, teoría de respuesta al ITIM. Por todo ello, la medición es necesaria para el diagnóstico pedagógico, en cuanto que incorporan los modelos, conceptos y condiciones básicas de construcción de pruebas e instrumentos para discernir cuál de ellas conviene aplicar en caso de función de su objetivo, criterios de bondad, etc. Y sobre todo, para construir pruebas especialmente relevantes en aquellas circunstancias para las que no existen técnicas previamente elaboradas y deben ser construidas por el diagnosticador, tales como entrevistas, observaciones, pruebas criteriales, etc. Respecto a la evaluación y su relación con el diagnóstico pedagógico, queremos manifestar lo siguiente. La evaluación ha sufrido un proceso de crecimiento que ha desbordado muchas conceptualizaciones y ha supuesto la ampliación de su campo de acción. En el concepto actual, enfatiza el papel que la evaluación tiene como componente que actúa en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el diseño de la intervención y su implementación hasta la valoración del producto educativo, especificándose al término, al especializarse su uso a diversas entidades abstractas que tienen que ver con la organización y el desarrollo de la educación. Wolf manifiesta que la definición más extendida es la de Bebby, que describe evaluación como la recogida e interpretación sistémica de evidencias dirigidas como partes de un proceso a realizar juicios de valor con propósitos de acción. Esta definición implica 4 aspectos fundamentales. En sistémica, la información debe ser definida con algún grado de precisión. Se realiza una interpretación de evidencia o juicio de valor y se concreta un propósito de acción. Además,
Queremos recordar que sí, bien toda la definición está sujeta a diferentes características, el caso de la definición de evaluación no es una excepción. Así, según afirmaba Tejedor y otros, en todo proceso evaluativo concurren dos características habituales que son su dimensión técnica y las consideraciones ideológicas. Desde estos presupuestos y siguiendo Martínez Mediano, tanto la investigación evaluativa como la evaluación, diferenciadas solamente por la finalidad y grado de rigor en su proceso investigador, aportan la resolución de un proceso, bien, para proporcionar conocimientos generalizables o teóricos, si es la primera, bien, para informar o valorar acerca de un problema particular o un caso concreto según determinadas consideraciones ideológicas en el segundo caso. La evaluación, pues, aporta al diagnóstico pedagógico los elementos necesarios para facilitar las decisiones sobre programas o en otras entidades abstractas que impliquen juicios de valor o estimación de mérito. Esto es la aplicación del método científico a la ejecución de resultados políticos. La vinculación del diagnóstico pedagógico con la orientación es un hecho evidente y manifiesto, de tal manera que algunos autores han llegado a considerar ambas disciplinas como entidades no separables. O como ya se ha señalado, que el diagnóstico no es una etapa correspondiente a la fase inicial del proceso orientador. No obstante, afirmar la interdependencia de ambas materias y en la línea con las opiniones de algunos autores no supone una consideración subordinada del diagnóstico pedagógico, puesto que sus planteamientos teóricos y metodología de investigación es propia y aplicable a cualquier área de conocimiento pedagógico que requiera una información y control de una intervención. Como otro lugar presentaremos más ampliamente la evolución del sistema educativo y de propia sociedad. Ha desarrollado las funciones de orientación, pero por esa misma razón otras ciencias pedagógicas, entre las que consideramos el diagnóstico pedagógico, también se han visto obligadas a deshacerse de viciosos procedimientos y a desarrollar nuevos paradigmas con grandes esfuerzos conceptuales y metodológicos para poder ofrecer la información y el control así preciso al resto de las ciencias pedagógicas. Los conocimientos propios del diagnóstico pedagógico han surgido de los procedimientos, métodos y técnicas de investigación vinculadas a algunas de las tradiciones o paradigmas unidas a la investigación educativa, desde los diseños positivistas de mayor tradición y procedimientos sofisticados de control de variable, hasta los diseños más ecológicos de corte etnográfico, son susceptibles de aplicación en el diagnóstico pedagógico. El diagnóstico pedagógico, por cuanto no se puede abandonar este campo de actuación importante, deberá asimismo basarse en estos conocimientos e investigación y contribuir a todo este proceso metodológico. Por otra parte, el diagnóstico pedagógico se encuentra estrechamente vinculado a la metodología de la investigación educativa, que le proporciona las bases metodológicas para el diseño de procedimientos de evaluación de necesidades y de intervención de individuos, grupos, ambientes, programas o instituciones educativas. Los conocimientos propios del diagnóstico pedagógico han surgido del procedimiento, métodos y técnicas de investigación vinculadas a algunas de las tradiciones o paradigmas unidos en la investigación educativa, desde los diseños positivistas de mayor tradición y procedimientos sofisticados de control de variables, hasta los diseños más ecológicos de corte etnográfico, son susceptibles de aplicación en el diagnóstico pedagógico. De la medición educativa toma el diagnóstico pedagógico las técnicas e instrumentos de medición y de recogida de información que permitan obtener datos para describir la situación diagnóstica e identificar necesidades en base a su comparación con normas o criterios previamente establecidos. Hay que tener en cuenta que medición es un concepto genérico basado en principios, en modelos matemáticos e instrumentos psicométricos, o como señalaba, de la orden. El artificio de la asignación de números o valores, no obstante, la misma definición de medición ha sufrido variaciones, puesto que se precisa una adecuación al problema que nos ocupa, por lo que según las características del objeto se desarrollan diferentes instrumentos de acuerdo a una serie de modelos de medida, teoría clásica, general la obesidad, teoría de respuesta al ITIM. Por todo ello, la medición es necesaria para el diagnóstico
pedagógico, en cuanto que incorporan los modelos, conceptos y condiciones básicas de construcción de pruebas e instrumentos para discernir cuál de ellas conviene aplicar en caso de función de su objetivo, criterios de bondad, etc. Y sobre todo, para construir pruebas especialmente relevantes en aquellas circunstancias para las que no existen técnicas previamente elaboradas y deben ser construidas por el diagnosticador, tales como entrevistas, observaciones, pruebas criteriales, etc. Respecto a la evaluación y su relación con el diagnóstico pedagógico, queremos manifestar lo siguiente. La evaluación ha sufrido un proceso de crecimiento que ha desbordado muchas conceptualizaciones y ha supuesto la ampliación de su campo de acción. En el concepto actual, enfatiza el papel que la evaluación tiene como componente que actúa en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el diseño de la intervención y su implementación hasta la valoración del producto educativo, especificándose al término, al especializarse su uso a diversas entidades abstractas que tienen que ver con la organización y el desarrollo de la educación. Wolf manifiesta que la definición más extendida es la de Bebby, que describe evaluación como la recogida e interpretación sistémica de evidencias dirigidas como partes de un proceso a realizar juicios de valor con propósitos de acción. Esta definición implica 4 aspectos fundamentales. En sistémica, la información debe ser definida con algún grado de precisión. Se realiza una interpretación de evidencia o juicio de valor y se concreta un propósito de acción. Además, queremos recordar que si bien toda la definición está sujeta a diferentes características, el caso de la definición de evaluación no es una excepción. Así, según afirmaba Tejedor y otros, en todo proceso evaluativo concurren 2 características habituales que son su dimensión técnica y las consideraciones ideológicas. Desde estos presupuestos y siguiendo Martínez Mediano, tanto la investigación evaluativa como la evaluación, diferenciadas solamente por la finalidad y el grado de rigor en su proceso investigador, aportan la resolución de un proceso, bien, para proporcionar conocimientos generalizables o teóricos, si es la primera, bien, para informar o valorar acerca de un problema particular o un caso concreto según determinadas consideraciones ideológicas en el segundo caso. La evaluación, pues, aporta al diagnóstico pedagógico los elementos necesarios para facilitar las decisiones sobre programas o en otras entidades abstractas que impliquen juicios de valor o estimación de mérito. Esto es la aplicación del método científico a la ejecución de resultados políticos. La vinculación del diagnóstico pedagógico con la orientación es un hecho evidente y manifiesto, de tal manera que algunos autores han llegado a considerar ambas disciplinas como entidades no separables. O como ya se ha señalado, que el diagnóstico no es una etapa correspondiente a la fase inicial del proceso orientador. No obstante, afirmar la interdependencia de ambas materias y en la línea con las opiniones de algunos autores no supone una consideración subordinada del diagnóstico pedagógico, puesto que sus planteamientos teóricos y metodología de investigación es propia y aplicable a cualquier área de conocimiento pedagógico que requiera una información y control de una intervención. Como otro lugar presentaremos más ampliamente la evolución del sistema educativo y de propia sociedad. Ha desarrollado las funciones de orientación, pero por esa misma razón otras ciencias pedagógicas, entre las que consideramos el diagnóstico pedagógico, también se han visto obligadas a deshacerse de viciosos procedimientos y a desarrollar nuevos paradigmas con grandes esfuerzos conceptuales y metodológicos para poder ofrecer la información y el control así preciso al resto de las ciencias pedagógicas. Facilita la planificación de programas educativos de desarrollo, compensando o correctivos de carácter individual o grupal y cuyo proceso de ejecución y resultados deben ser valorados a nivel diagnóstico. El diagnóstico pedagógico también mantiene conexión con la didáctica. Esta disciplina asume como uno de sus más claros desafíos la habilitación de metodologías de enseñanza-aprendizaje diferenciales en función de las características propias de los individuos y grupos sobre los que actúa, de forma que produzca una adaptación metodológica y curricular
de forma permanente. En este sentido, la didáctica precisa del diagnóstico pedagógico, en primer lugar, en la identificación de aquellas características diferenciales para encontrar las estrategias didácticas más acordes a ellas. En segundo lugar, y por el mismo razonamiento, en la valoración de los programas, actuaciones, materiales curriculares, bien sean de carácter ordinario o correctivo, así como de relaciones profesor-alumno, de la organización social, del aprendizaje, etc. Todo ello en orden a garantizar la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. La organización escolar. En armonía con las exigencias de adecuación de espacios y procesos a los alumnados y la asunción de disposiciones tendientes a transformar una realidad, la integración, multiculturalidad y atención a las necesidades educativas especiales precisas de una disposición racional de sus efectivos. El diagnóstico pedagógico contribuirá al elaboramiento de servicios mediante la información obtenida por sus investigaciones diagnósticas, sugiriendo servicios y espacios complementarios, informando sobre aspectos diversos relativos al profesorado, alumnos o padres, estableciendo estrategias para resolver situaciones conflictivas del centro u ofreciendo una valoración adecuada de los progresos de los alumnos. En definitiva, el diagnóstico puede aportar una información valiosa para la evaluación global del centro, en orden a mejorar y optimizar sus resultados, logros y finalidades. Las anteriores reflexiones intentan mostrar las conexiones que mantiene el diagnóstico pedagógico como entidad científica, con el resto de disciplinas incluidas en las ciencias de la educación, y hemos insistido en realidad de que si como entidad científica propia se diferencia claramente de las otras disciplinas pedagógicas, no obstante, mantiene con muchas de ellas conexiones e influencias mutuas que implican un enriquecimiento recíproco. 3. Relaciona el diagnóstico pedagógico con las disciplinas no incluidas en las ciencias de la educación. Con la intención de encontrar un espacio cada vez más definido a nuestra disciplina, analizaremos las relaciones que se registran entre ella y un conjunto de saberes tradicionalmente vinculados a su campo de estudio. A lo largo de la historia, el diagnóstico pedagógico ha mantenido vinculaciones con otras áreas científicas con las que ha mantenido una conexión por su objeto de estudio, por sus finalidades o por las funciones que trataban de desempeñar. En el caso de la filosofía, de la medicina, concretamente de la neurología y de la neurología evolutiva y su concepto de maduración, de la estadística, de la psicología, así como en la actualidad empieza a recoger contribuciones de nuevas tecnologías de la comunicación y de la informática. Aunque las contribuciones de la medicina, desde las investigaciones neurológicas y de neurología evolutiva, han constituido una fuente importante de información y de referentes teóricos, con lo que hay que contar necesariamente la realización de cualquier diagnóstico, sobre todo si entendemos que está tratando con sujetos con necesidades educativas especiales, la dependencia específicamente significativa, y en muchos casos tópicas y sin sentido, como manifestación de la psicologización de los procesos de aprendizaje. Con la psicología se mantiene en especial el diagnóstico pedagógico, mantiene relaciones con las disciplinas psicodiagnósticos u evaluación psicológica, con la psicología evolutiva a la educación de la psiconeurología, la psicología de la personalidad, la psicobiología y la psicopatología, y últimamente con la psicología cognitiva. Las contribuciones, estudios e investigaciones realizados desde los diferentes ámbitos mencionados de la psicología constituyen también importantes referencias a causas de las implicaciones de los aspectos estudiados en ello, en el proceso educativo. Especialmente significativas son las aportaciones de tres de estas disciplinas, de las que haremos una referencia más amplia. La vinculación del diagnóstico pedagógico con el psicodiagnóstico o evaluación psicológica hay que situarla en el origen de ambas disciplinas, en el que aparecen fundidas como una sola, hasta en el punto que incluso hoy hay quienes no aceptan su separación como campos científicos diferenciados. Los iniciadores del diagnóstico en educación centraron su objetivo de análisis desde los sujetos de nivel mental, motor y sensorial, Galton, Migne y Cagdell, lo que hoy entendemos como psicodiagnóstico, utilizando para ello procedimientos psicológicos de medida y test mentales. En referente inaudible de aquellos trabajos era la educación en concreto, la adecuación de la organización y los métodos de enseñanza, los inicios de la escolaridad obligatoria a principios del siglo XX,
propició la necesidad de evaluar a los escolares para la introducción de mejoras en los programas educativos y sociales, extendiendo a toda la población. Todo esto originó la necesidad de fundamentar las acciones pedagógicas sobre hallazgos científicos, consistentes en la aplicación de principios psicológicos al campo escolar y en el desarrollo de una ingente labor investigadora. En ese contexto, jugó un papel importante la psicología diferencial, porque con el objetivo de analizar las diferencias individuales se procedió a clasificar y seleccionar a los alumnos según sus capacidades intelectuales. La práctica del diagnóstico consistía, pues, en recoger una serie de información relacionada con los alumnos a través de pruebas psicométricas estimadas, útiles para la acción educativa u orientadora. Más tarde, entre las dos guerras mundiales se desarrollan las bases teóricas, conceptuales y metodológicas del diagnóstico aplicado en la educación, lo que dio lugar a una diferenciación del diagnóstico y la aparición de otros modelos aplicados a la educación. Silvia, 1982. Creemos que las aportaciones realizadas por la investigación psicodiagnóstica a nivel de comportamiento intelectual, conductual, conductivo y de la personalidad debe considerarse desde el diagnóstico pedagógico. Creemos que las aportaciones realizadas por la investigación psicodiagnóstica a nivel de comportamiento intelectual, conductual, conductivo y de la personalidad debe considerarse desde el diagnóstico pedagógico, por cuanto demuestra unas determinadas características del comportamiento educativo de los individuos. Las aportaciones para el diagnóstico pedagógico procedentes a la psicología evolutiva son la consecuencia de la necesidad de tomar como referente diagnóstico las características y leyes generales del proceso del desarrollo humano para la toma de decisiones en actuaciones educativas. En algunos aspectos de esta disciplina han sido especialmente valiosos para el diagnóstico educativo, como las escalas de desarrollo, que muestran las adquisiciones de cada etapa de evolución en los niños en áreas tan significativas como la motricidad, la percepción, el lenguaje y la sociabilidad, etc. Y asimismo, las pruebas objetivas y estandarizadas que evalúan niveles intelectuales, aptitudinales, rasgos de personalidad, etc., y que tienen en cuenta las características de comportamiento que cabe esperar en dichas áreas en momentos evolutivos concretos. El diagnóstico pedagógico mantiene también una relación estrecha con la psicología de la educación, que vincula a la psicología evolutiva. Estudia los procesos de aprendizaje e instrucción que tienen lugar en la educación en general y en particular en la educación institucionalizada, dado que una de las funciones principales del diagnóstico pedagógico es la promoción de programas de intervención orientados a la prevención y corrección de problemas conductuales y de aprendizaje. Le interesa conocer las aportaciones de la investigación de la psicología de la educación sobre los mecanismos, por lo que se producen cambios relativamente estables o aprendizajes, y aquellos fenómenos como la transferencia, la selección y generalización de estímulos, la motivación, etc., estrechamente relacionados con la consecución de los aprendizajes. Como conclusión, quisiéramos realizar algunos comentarios que se consideran de interés. En este apartado se han referido algunas disciplinas que tradicionalmente no se han considerado incluidas en las ciencias de la educación, como algunas disciplinas de la psicología. No obstante, existen otras ciencias respecto de las cuales se podría tener la misma consideración, como la sociología e incluso la economía. Como es evidente, no se ha pretendido ser exhaustivo en la revisión realizada respecto de la posible relación del diagnóstico pedagógico con otras disciplinas no incluidas en las ciencias de la educación, dado que la ambigüedad de su estatus epistemológico no lo ha aconsejado. Respecto de la relación del diagnóstico pedagógico con las demás disciplinas, haciendo eco de algunas precauciones recomendadas por Parra, 1996, cabe la posibilidad de otorgar a nuestra disciplina el carácter técnico aplicado, en el sentido de ofrecer un determinado producto como resultado de un proceso, en base a otras disciplinas que aportan marcos teóricos que dan solidez y rigurosidad al proceso o sentido de sus funciones. Por supuesto que esta no es nuestra posición en el proceso que seguiremos para la consolidación del estatus epistemológico. Del mismo modo, aquella relación con las demás disciplinas pone en relieve la necesaria interdependencia o multidisciplinaridad
que se da en el ámbito científico y en concreto en el diagnóstico pedagógico, y que tiene que contribuir la asunción de determinadas posiciones epistemológicas e incluso metodológicas. Capítulo 2. Delimitación conceptual del diagnóstico pedagógico. El objetivo de este capítulo es acotar aquello que deba entenderse como diagnóstico pedagógico. Desde la conceptualización que se logre, se tiene que derivar la especificación de sus funciones, su objetivo y ámbitos de actuación. Esta tarea no va a resultar fácil, ya que la literatura existente al respecto no clarifica lo que se entiende por diagnóstico pedagógico, dada la variedad y ambigüedad de la terminología empleada. Además, existen confusiones conceptuales que abarcan tanto la configuración del constructo como la delimitación de las presentaciones y su desarrollo procesual. Esta identificación alternativa diagnóstica entraña una variedad de ubicación teórica del diagnóstico en el corpus científico de la ciencia de la educación, dependiendo del enfoque científico, según Lázaro. Se plantean en el diagnóstico una serie de polémicas respecto al enfoque metodológico con consecuencias de los procedimientos exploratorios y pronósticos. Los cambios sufridos por la sociedad y en concreto por el sistema educativo, con el desarrollo de la escuela integrada desde la perspectiva de la diversidad, han propiciado la necesidad de un cambio de paradigmas diagnósticos en el ámbito educativo que han provocado, por una parte, la caída del modelo diagnóstico clínico tradicional, médico-psicológico, y por otra, la interrupción de otros paradigmas, modelos y estrategias con la clara intencionalidad de transformarse en el instrumento diagnóstico necesario que desde el interior del propio proceso de enseñanza-aprendizaje ofrezcan los recursos para resolver los problemas que impiden o dificultan a los sujetos la consecuencia de los objetivos de la educación. Esta realidad es la que hace surgir la necesidad de un cambio paradigmático más cercano al ámbito educativo y propio de la pedagogía, y menos reproductistas de los modelos diagnósticos al uso. En este contexto, se analizan los conceptos de diagnóstico pedagógico, evaluación, medición y valoración con el objetivo de aproximarnos a las características diferenciales del diagnóstico pedagógico, así como un objeto, dimensiones de estudio, funciones y objetivos. 1. Definiciones de diagnóstico pedagógico. El diagnóstico en general es un conocimiento que se alcanza por una parte a través de una acumulación de datos y por otra por los medios que permiten el acopio de tales datos. Un conocimiento de algo que se alcanza por medio a través de un proceso temporal que requiere el uso de otras estrategias o procedimientos para obtener información de algo. Según Lázaro, en este núcleo de la llamada exploración, tanto sincrónica como diacrónica, y que requiere de una cierta competencia o dominio técnico para realizarla. Un conocimiento exploratorio obtenido en función tanto de un criterio sistemático de recogida de información como de otros criterios referentes al objetivo de conocimiento en cuestión. Así que toda la información obtenida son signos de conocimientos, una concreta conexión con un código significativo, una teoría que facilita la comprensión y la explicación del fenómeno que se requiere conocer. De esta forma, solo cabe tener en cuenta cuáles son las características del objeto de estudio para determinar con claridad multitud de posibilidades y acciones diagnósticas. Estas reflexiones están en la base de lo que construye diagnosticar independientemente del campo de estudio. En nuestro caso, tenemos que desvaluar el concepto concreto del diagnóstico pedagógico, aunque para ello vamos a tener algunas dificultades. No existe una tradición histórica fuerte del uso del término diagnóstico en pedagogía. Más bien, el uso del término diagnóstico ha sido restringido en pedagogía más que en otros términos de orientación normativa y cuantitativa. Además, la tradición diagnóstica en pedagogía ha estado determinada por el enfoque médico-psicológico, condicionado como consecuencia la misma definición y el concepto de diagnóstico en el contexto pedagógico.
Además, las nuevas preinscripciones y cambios educativos institucionales están exigiendo la aplicación de la acción diagnóstica a otros sectores de estudio, no incluidos en las tradiciones eficientes, objetivos del diagnóstico médico-psicológico, constante su indeficiencia o inadecuación para conseguir un mejor aprovechamiento de las posibilidades del sistema educativo. Esta situación ha generado importantes controversias teóricas y líneas de investigación aplicadas, orientadas a la concretación de diseño diagnóstico o de otras estrategias para resolver los problemas de la práctica pedagógica. En este apartado se presenta una relación, creemos que es significativa, de conceptualizaciones y definiciones de diagnóstico pedagógico, con la finalidad de atisbar el estado de la cuestión en el ámbito español a nivel de investigación y de la aplicación de prácticas. El conjunto de definiciones y de la acudición se pueden agrupar en dos grandes líneas conceptuales. En primer lugar, las definiciones, que siguen unas líneas más genéricas. En segundo lugar, aquellas que se centran en los alumnos o en su proceso de consecución de los objetivos educativos. Este procedimiento, en el contexto donde situamos nuestras reflexiones, con el objeto de descubrir las características conceptuales generales y específicas del diagnóstico pedagógico que se expondrán posteriormente. La primera línea conceptual conciende a unas definiciones genéricas pertenecientes a otros tantos diccionarios o léxicos pedagógicos, de lo que destacamos lo siguiente. A pesar del escaso énfasis del concepto diagnóstico en pedagogía, en 1936 el diccionario Labor de Pedagogía ya definía así el dominio del diagnóstico pedagógico. Toda la vida psíquica entera, tanto como su aspecto cognitivo como un aspecto activo. No solo sirve para la determinación del tipo de escuela que más se acomoda al alumno. Por ejemplo, traslado de educando de la escuela normal de la escuela de retrasados en caso de ciertos síntomas, sino, además, para la determinación de la edad psíquica, desarrollo precoz o retrasado. Facilita al mismo tiempo la elección de las profesiones más adecuadas. Una definición de diagnóstico centrada en la detección de problemas o deficiencias muy unidas en la inspección médico-escolar y correspondiente a un modelo clínico médico, propia de la primera mitad del siglo XX y que ha dejado reminiscencias que perdurarán hasta nuestros días. Diagnóstico en general es entendido por el Diccionario de las Ciencias de la Educación como la evaluación de una situación dada, juicio emitido sobre un hecho y un conjunto de circunstancias que presupone, además, una confrontación de la normativa. Cabe señalar dos circunstancias que se utiliza la palabra evaluación para explicar el término diagnóstico, igual que otros muchos autores. Y el criterio interpretativo de la información diagnóstica está relacionada con los presupuestos nomotéticos de la ciencia propia de una evaluación cuantitativa y creemos no equivocarnos psicometría según el modelo médico-psicológico. Sin embargo, nuestro término diagnóstico pedagógico es considerado por el mismo diccionario como el proceso que, mediante la aplicación de una técnica específica, permite llegar a un conocimiento más preciso del educando y orientado mejor a las actividades de enseñanza-aprendizaje. Ha desaparecido la palabra evaluación como explicación del término diagnóstico pedagógico, así como la referencia de la evaluación cuantitativa, sin arriesgar ninguna precisión metodológica. Señala la finalidad eminentemente pedagógica única del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, en el léxico de tecnología de la educación, Gil Fernández nos informa que, más estrictamente, la palabra diagnóstico hace referencia al método en el que se traslada y comparan hechos desconocidos con otros conocidos para descubrir, mediante una comparación, rasgos distintivos, anomalías o funciones deterioradas. La definición propuesta consiste en una solución de una metodología que utiliza unas técnicas de recogida de información, interpretando una información con un concepto teórico, un paradigma de los sustento, sin ninguna concretación por su parte. Un modelo centrado no solo es la detección de deficiencias, sino también en cualquier situación libre de anomalías con el fin de detectar su rasgo distintivo y llegar a un conocimiento más profundo de cualquier situación.
nos aproxima a una concepción del diagnóstico pedagógico como actividad indagatoria más aproximada al concepto de actividades científicas. Según el autor, sería legítimo señalar que el diagnóstico pedagógico se entendería como un acercamiento a cualquier situación educativa con la intención de identificar sus rasgos propios para alcanzar un conocimiento más adecuado de ella. La segunda línea conceptual refiere unas definiciones más específicas centradas en los alumnos y en el proceso de consecución de los objetivos educativos. Muchos autores, desde sus posiciones conceptuales, han aportado sus definiciones de diagnóstico pedagógico, de las que nosotros hemos realizado una selección que creemos significativas y consideramos pertenecientes a su análisis. Álvarez Rojo, en una publicación con un objetivo claramente de apoyo para la práctica profesional del diagnóstico y reivindicando su identidad como disciplina pedagógica, propone la siguiente definición de diagnóstico pedagógico. Es una de las actitudes educativas indispensables para el tratamiento de los problemas de un alumno puede expresar en el centro docente, puesto que tiene por finalidad detectar cuál de las causas de los trastornos escolares como el bajo rendimiento académico, las conductas agresivas o inadaptadas, las perturbaciones del aprendizaje y elabora planes pedagógicos correctivas para su recuperación. Hay que destacar que considerando el diagnóstico pedagógico como una fase de enseñanza escolar dentro del contexto de actividades de ayuda y asesoramientos en el ámbito de la orientación, desmarcándolo intencionalmente del psicodiagnóstico al que considera una actividad de ayuda externa en la enseñanza. Por otra parte, recoge los tres objetivos por Brueckner y Bohm. Apreciación del proceso del alumno, establecido en un pronóstico y desarrollo de planes correctivos. Finalmente, no se determina claramente el procedimiento metodológico de realización del diagnóstico, aunque a lo largo de la obra se detectan hacia un modelo psicodiagnóstico tradicional orientado hacia la detención de deficiencias. Podríamos señalar que Álvarez Rojo, en el trabajo que estamos comentando, centra la actuación del diagnóstico sobre los problemas de un sujeto individual, aunque en algún momento habla de grupos, para recogerlos sin asociar el diagnóstico una acción potenciadora o preventiva del proceso educativo. En la misma perspectiva del autor como Brueckner y Bohm, Lerner, Fass y Busch-Waugh, y reflejo de una tendencia generalizada de la práctica del psicognitivo de larga tradición de la escuela. Es una perspectiva representativa de un posicionamiento tradicional derivado de los modelos clínicos y psicológicos orientados del tratamiento individual y centrados en el sujeto en el ámbito exclusivamente escolar, y su procedimiento de actuación se limita a la determinación e identificación de las causas de los problemas, sin especificaciones interpretadas o valorativas. Martín y Bauza, a lo largo de su descripción histórica sobre la implantación y desarrollo del diagnóstico pedagógico, lo sitúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de proporcionar información relevante en un sujeto específico y analizarla e interpretar dicha información para facilitar la toma de decisiones sobre el proceso instructivo, e intentando marcar diferencias en la tradición diagnóstica médico-psicológica. Señala que el diagnóstico pedagógico ya no solo se ciñe a las dificultades de aprendizaje, sino que se convierte en una fase del proceso de orientación, puesto que la tarea educativa, dicen, no pueden conocerse ni brindarse solo una instrucción, sino que abarca el sujeto de su totalidad, desbordando su objetivo, e incluso los datos relacionados con el proceso de aprendizaje. Las mismas autoras en su publicación proponen otra definición. El diagnóstico pedagógico trata de describir, clasificar, predecir y, en caso, explicar el comportamiento del sujeto dentro del marco escolar. Incluye un conjunto de actividades de medición y evaluación en un sujeto o en una institución con el fin de dar una orientación. Es evidente su intención por remarcar el aspecto pedagógico del diagnóstico señalado, sus funciones y actividades, su objetivo y sujetos, grupos e incluso instituciones, el marco contextual y su finalidad.
Además, se puede afirmar que existe un interés por ofrecer una función completa sin excluir tendencias o modelos diagnósticos, y dicen utilizar actividades de medición y evaluación sin que ellos parezcan presuponer que ambos conceptos se concentran subyugados en el diagnóstico pedagógico. Por el contrario, podrían entenderse como diferentes, pero conectando al diagnóstico pedagógico en cuanto se sirve de las actividades que caracterizan a aquellos para realizar las funciones diagnósticas. E incluso más, llegan a proponer que el diagnóstico pedagógico podría ser el puente de unión entre la evaluación y la orientación, superando las perspectivas correctivas tradicionales del diagnóstico y abordando las necesarias adecuadas de las enseñanzas al desarrollo psicológico del humano, incluyendo los cambios organizativos y el contenido necesario. Lázaro, por su parte, definió que el diagnóstico pedagógico como el conjunto de indagaciones sistemáticas utilizadas para conocer un hecho educativo con la intención de proponer sugerencias y pautas perfectivas. Una identificación que hace suya y que creemos que se puede considerar amplia sin determinaciones conceptuales ni metodologías, puesto que indagaciones sistemáticas igual puede referirse a actividades de medición como la evaluación y la valoración cualitativas, aunque por otra parte queda clara la sustancia de referencias a modelos médicos o psicológicos. Además, el marco de actuación del diagnóstico queda enmarcado en la expresión hechos educativos. Se insiste, pues, en el carácter pedagógico del diagnóstico y en su finalidad de mejorar o consecución de los fines de la educación y, atendidos a su comentario sobre la definición, aquellas indagaciones, según Lázaro, están orientadas a realizar una evaluación de todos los extremados escolares, bien referida al producto, proceso, alumno o institución. Esto es que el hecho educativo enmarcado en el entramiento escolar puede incluir aspectos tan variados como el rendimiento del alumno, su proceso de aprendizaje, la metodología didáctica, la organización del centro escolar, etc. En otro momento, realiza una descripción del diagnóstico pedagógico, insistiendo en el desarrollo de la primera parte de la anterior definición, afirmando que el diagnóstico es el conocimiento de algo que se alcanza por medio de un proceso temporal, a través de que refiere el uso de estrategias o procedimientos o artículos para obtener información de algo. Estos datos se deben obtener en función tanto de un criterio sistemático de recogida de información como de otros criterios referentes al objeto de conocimiento. Así que en estos datos son calificados de signos con una conexión, con un código significativo que facilita la comprensión y la explicación del fenómeno que se requiere conocer. La actividad diagnóstica puede cobrar una dimensión científica, con la determinación de un paradigma propio, aunque en estos casos, o tal vez por el objetivo del artículo, sin una determinación conceptual y metodológica. En un simposio que tuvo lugar durante la celebración del 6º seminario del AIDP sobre el tema ¿por qué diferencias los términos de evaluación diagnóstico?, Lázaro aporta una definición con la que cierra su discurso sobre el diagnóstico pedagógico, afirmando que el hecho diagnóstico implica la delimitación dinámica de situaciones educativas para valorarlas y tomar decisiones de intervención que afecta a alumnos, profesores, programas, procesos, productos, organizaciones, instituciones o sistemas. Su posición metodológica, al igual que la mayoría de los profesionales actuales, implican descripción y evaluación. Es más, según dice, se evalúa porque se está diagnosticando. Según afirma, la polémica entre diagnóstico y evaluación depende del modelo científico que se asuma, por lo que no tendrá lugar en el campo de diagnóstico pedagógico. Además, el objeto de estudio, si en otros documentos no mostraba una evidente determinación, ahora se señala que se implica tanto a personas como a instituciones, y según el término de la definición anterior, puede entenderse como amplifica su marco a contextos educativos y comunitarios, grupos, etc., donde continuamente se observan hechos educativos. Como ya señalaba Martín Quirós, el diagnóstico no es la búsqueda de trastornos en el sujeto que fracasa, sino el análisis de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para determinar las causas que en este proceso hayan fallado o pueda fallar en el futuro.
Pérez Juste define el diagnóstico pedagógico como una actuación técnica profesional realizada con mentalidad científica, esto es, con rigor, encaminada a conocer a los educandos en su ambiente para facilitar una actuación pedagógica eficaz en pro de la excelencia personal, una concepción que se opone a las reducciones propias de las épocas predeterminadas como consecuencias de los típicos generalizados respecto del conocimiento y realidad del diagnóstico. Se insiste en el rigor científico que debe acompañar a la actuación diagnóstica, frutos o causas del carácter científico de esta disciplina. Si bien señala que el diagnóstico se encamina a conocer a todos los educandos y a su ambiente, sin embargo, el objetivo del mismo se centra en el conjunto de variables relevantes para una educación integral, es decir, no actúa solamente sobre los alumnos que presentan dificultades, sino que su función es la potenciación de las capacidades o la propuesta de medidas preventivas que facilite la actuación pedagógica. Hay que destacar el carácter globalizador al fin último del diagnóstico pedagógico, que abarcaría tanto el aspecto instructivo como formativo de las personas en la más amplio sentido. El énfasis se pone en entender las tareas educativas como dirigidas a la formación integral y no a la manera introducción. De ahí la relevancia asumida por el diagnóstico pedagógico dentro de la orientación educativa, convirtiéndose en una fase impredecible del proceso orientador y dirigido no solo a los que presentan problemas, sino a todos los sujetos. En este sentido, el propio Pérez Juste insiste en señalar que el diagnóstico es una acción distinta a todos los educandos, por lo que deja de ser el arte de descubrir e interpretar los signos de una enfermedad para orientarse al conocimiento de todos los educandos en el conjunto de variables que determinan la personalización del currículum y el trato personal. Esta idea la complementa diciendo que, además, se trata de una acción no solo correctiva, sino también preventiva, estableciendo un lazo de unión entre los procesos diagnósticos, el tratamiento o interacción pedagógica y el seguimiento de las mismas mediante la adecuación de procesos evaluativos. Tal vez debido a su insistencia de la inclusión de la interpretación en el proceso diagnóstico, entendido desde la pedagogía. Los dos autores siguientes llegan a una posible superficción de los términos evaluativos y diagnósticos en los momentos definitorios. No creemos que sea así en el resto de sus documentados trabajos, pero queremos señalarlo en esta revisión. García Nieto define el diagnóstico pedagógico como el proceso técnico de identificación, valoración y optimización de los aspectos más relevantes de un alumno, grupo de alumnos o situación escolar que explica, facilita y garantiza una toma de decisiones o intervenciones educativas. Tal vez en ese insistiendo exclusivamente en un proceso de intervención pedagógica y en ello circunscribe el objeto diagnóstico de ámbito escolar. De ahí es la función diagnóstica, la centra en apropiar la toma de decisiones y la intervención, una consideración excesivamente reducida de los objetos del diagnóstico pedagógico tal como se está presentando por los demás autores. Según las conclusiones a las que llega Martínez González respecto a los aspectos del diagnóstico tomado en sentido amplio, este se considera una labor eminentemente práctica, apropiada, encaminada al conocimiento de la naturaleza de una situación, con el fin de tomar una decisión sobre la misma, que puede coincidir una categoría de clasificación para establecer la presencia de creencias y la elaboración consistente de un pronóstico que permite articular medios para prevenirlas o subsanarlas. Una posición que determina objetos, funciones, ámbitos y características disciplinarias del diagnóstico, con una insistencia de conocimiento de indagación científica, que no se diferencia claramente de una posible definición de evaluación. Los dos siguientes definiciones de diagnóstico pedagógico se sitúan en una perspectiva habitual en el momento consciente en el que el objetivo diagnóstico es exclusivamente del educando. La propia de estas definiciones correspondientes a Gil Fernández, aunque ya hemos presentado una referencia a este autor, entendemos oportuno comentar la definición de diagnóstico pedagógico en cuanto que nos permite apoyar mayor consenso
a la concepción científica del diagnóstico en su aceptación de pedagógico. Así pues, Gil Fernández entiende el diagnóstico pedagógico como un proceso que mediante la aplicación de las técnicas específicas permite llegar a un conocimiento más preciso de la educación y orientar mejor la actividad de enseñanza-aprendizaje. A través de la exploración de las actividades del escolar se intenta probar, describir y valorar los procesos del alumno en orden a la consecuencia de los objetivos educativos, así como aclarar las causas de los sistemas observados y los remedios que pueden ser aplicados por su eliminación. Existen, pues, una referencia del proceso que debe guiar la acción diagnóstico con una serie de frases consecutivas, estructuradas e interrelacionadas, así como la aplicación de técnicas relevantes que permiten aquel conocimiento del educando. El diagnóstico pedagógico es considerado una actividad investigadora con el fin no solo de descubrir y conocer, sino también de valorar, encontrar en el modelo médico y psicológico y el alumno progresa adecuadamente en relaciones con el objetivo prescrito. La segunda de las definiciones anunciadas corresponde a la de A. Suárez, desde un planteamiento eminentemente práctico. Muestra las conclusiones de sus reflexiones sobre el diagnóstico de los sujetos con dificultades de aprendizaje. Andrés Suárez presenta una definición operativa del concepto de diagnóstico que denomina modelo integrador de diagnóstico-intervención, que tiene por objetivo primordial llegar a una síntesis valorativa de un complejo elenco de información multidisciplinaria que nos permite especificar las NEE, señalando que las medidas de lo posible, las causas de esas necesidades o tratados de comprenderlas, como bases para la adopción de una serie de decisiones básicas y para la orientación del diseño del programa o programas de intervención, e insistiendo especialmente en que la función diagnóstica tiene que tener un carácter continuo, permanente, debe ejercerse a lo largo de todo el proceso de intervención. En lo anterior, conceptualización del diagnóstico y de las características del modelo indicado, se puede producir determinadas aportaciones en el interés. Según A. Suárez, el diagnóstico pedagógico es una actividad sistemática, un proceder estructurado organizado, que integra otras perspectivas o planteamientos teóricos, los cuales proporcionan un amplio elenco de información multidisciplinaria. La comprensión de dicha información servirá de orientación para los programas de intervención. Entendemos que el diagnóstico es concebido en primer lugar como un marco o paradigma con unas bases teóricas claramente definidas por el momento integrador y la existencia de un procedimiento metodológico escrito. En segundo lugar, el diagnóstico incluye una doble función, la adaptación de una serie de decisiones básicas para la intervención y la manera esencial del proceso de intervención, venciendo y su seguimiento. Tal vez podamos sintetizar la aportación de A. Suárez señalando que el diagnóstico pretende la comprensión de las necesidades manifestadas y la permanente intervención hasta su superación. Estamos ante la sistematización de una praxis que nace desde la propia pedagogía, con la intención de superar los reproductismos al uso. Y no solo se comprenden, sino que desde la misma intervención que pretende resolver los problemas de aprendizaje existentes. Por último, y para cerrar este apartado, creemos que una definición de diagnóstico pedagógico suficientemente amplia y clara puede ser la de Lizardo Doval. La actividad científico-profesional de apoyo del sistema educativo convencional que se ocupa en reconocer con una situación individual y sobre todo colectiva a exámenes por comparación con el modelo teórico de referencia, su naturaleza y su potencial al cambio pedagógico asistiendo al objeto de toma de decisiones, más congruente de los juicios predictivos en ellos derivados. La acción diagnóstica es considerar como una acción científica con las exigencias de unas diferencias profesionales y en posición a otros modelos diagnósticos, en definitiva como reconocimientos, siguiendo la teoría general de los autores establecidos, un estándar metodológico de comparación e interpretación de la información mediante el modelo científicamente descubierto. Se estaría hablando de la existencia de unos paradigmas pedagógicos del diagnóstico. Además, el diagnóstico se dirige en última sustancia no a corregir
o resolver los problemas de un sujeto, sino a modificar las condiciones generadoras del desarrollo educativo, preferentemente mediante la normalización y prevención del crecimiento educativo global. Insistimos en la aportación anterior, destacando y definiendo en el diagnóstico pedagógico la importancia de los marcos teóricos de partidas desde los que se sustenta en la aplicación científica de los casos concretos en la práctica profesional, y el hincapié en los aspectos procesuales, tanto en el apartado de la aplicación teórica por comportamiento por el mundo partida teórico, como el que se refiere a los aspectos conclusivos. Esta relación a la consideración del diagnóstico pedagógico como una actividad investigadora se convierte en entender algunas de las diferencias entre lo que existe una investigación y un diagnóstico, así como la reflexión de Ander Egg expone desde el campo social. A veces se habla de diagnóstico incluyendo como parte de él todo lo referente al estudio e investigación. No está mal, para ello se presta a ciertas confusiones tanto conceptual como operativa, por dos razones principales. Se puede hacer un estudio sin que ello sea un diagnóstico, o dicho desde otra perspectiva, el diagnóstico es más que un estudio. Una persona puede ser un buen investigador social, pero ello no garantiza ni significa que sepa hacer un diagnóstico social. Para esta tarea se necesitan ciertos conocimientos del campo de la planeación. 2. Aproximaciones de una definición comprensiva. Relación con la evaluación de necesidades y toma de decisiones. Los diferentes aspectos incluidos de las definiciones del diagnóstico pedagógico revisadas se han podido comprobar parte de diferentes marcos teóricos que consideramos sus aplicaciones prácticas, destacando varios procesos en la aplicación de aquellos referentes teóricos y conclusivamente centra su atención en el hecho educativo, en la institución escolar, en el proceso enseñanza-aprendizaje, en los factores contextuales de lo condicional, en los sujetos o subjetos que forman parte del dicho proceso. Por ello, al pretender presentar una exposición sistemática relacionada con el concepto de nuestras disciplinas, hay que reconocer que la tarea no es sencilla. En este sentido, también se manifiesta a Lázaro, Doval, las cuales, después de analizar sendos grupos de definiciones, insisten en la dificultad de concluir con una definición satisfactoria para todos, aunque señalan la posibilidad de abordar dicha tarea concretamente como un simple elemento de reflexión en este punto de exposición. Podríamos decir que junto con Martínez González, Granados y Batanás que 1. El diagnóstico pedagógico consiste en una actividad pedagógica teórica práctica. Apoya con una base epistemológica que a través de un proceso de indagación científica se encamina al conocimiento y valoración de la naturaleza de un hecho educativo relativo a un conjunto o a un grupo de ellos, con el fin de tomar una decisión tendente a la mejora de pasos subsiguientes de un proceso educativo. 2. Su naturaleza es científico-técnica, pues comprende que por un lado el conocimiento metódico y el sistematizado que englobe, explique las relaciones, los fenómenos observables y en otro comprender formas prácticas, concretas, intenciones y funciones de la relación de lo científico. 3. La información recogida puede referirse a los datos puntuales a un análisis complejo del contexto educativo en el que se encuentra los sujetos y pueden ser obtenidas por métodos cualitativos y cuantitativos, además de estar abiertas a la utilización de múltiples metodologías. 4. La valoración diagnóstica en la consecuencia de la interpretación de la información sobre los fenómenos de compararla con una norma o teoría aceptada o unos criterios de clasificación previamente dispuestos a orientar a la elaboración de un pronóstico sobre el desarrollo de la situación pedagógica que permite tener una decisión sobre los medios que hay que articular o para subsanarla o para evitar que llegue a una situación de deterioro y sobre el tipo de seguimiento que se establece con el control de la intervención. 5. El sujeto, grupo, clase o institución, etc. Es un conjunto de estudio, pero considerado en su totalidad, es decir, en todos los aspectos que se puede ser relevantes en relación con el fenómeno a estudiar y no solo con su proceso de aprendizaje. Esta es la condición
consecuente al calificativo de pedagógico. Por ello, la indicación de sistemática en que consiste la actividad diagnóstica puede y debe entenderse a referencias más amplias que la incluida en la institución escolar, como la familia, la comunidad o cualquier otro de este socializador. 6. Las actividades relacionadas con el diagnóstico, por tanto, no se circunscriben a la detención de problemas o dificultades en el proceso de aprendizaje de los sujetos, sino que extienden a una búsqueda de contribuciones que mejoren la educación de todos los sujetos. 7. El diagnóstico pedagógico se orienta en todos los casos de la toma de decisiones basadas en las informaciones obtenidas sobre necesidades cuya satisfacción se considera impredecibles para mejorar los procesos educativos y la toma de decisiones. Entendido así, el diagnóstico pedagógico puede llegar al análisis de la circunstancia que concurre para determinada la eficiencia de la institución educativa formales y no formales. Estas consideraciones, como hemos visto, nos obligan a experimentar lo posible relacionado del diagnóstico de la evaluación de necesidades y con la toma de decisiones, puesto que si el diagnóstico pedagógico es un proceso sistemático para el estudio de cualquier hecho educativo, no solamente un diagnóstico del alumno, sino también en todas aquellas variables que hacen posible la delimitación, el acto de educar. Cabe entender que la evaluación de necesidades, por otra parte, y la toma de decisiones, por otra, pueden ser momentos de procesos de evaluación cuyos criterios previos condicionan el diseño diagnóstico y orienta la valoración del proceso. El análisis de necesidades, según Suárez, incluye como objetivo el estudio de evaluación de los sujetos y de los objetos y entidades abstractas. Lo define como un proceso de recogidas y análisis de información para identificar las necesidades de los sujetos, grupos, instituciones, objetos u organizaciones de la finalidad de planificar una intervención preventiva o remedial que permita mejorar la situación. Este análisis de necesidad para la planificación de una intervención puede ser como meta la identificación de objetos, la determinación del grado en el que estos objetos deben ser considerados y la especificación de las áreas que se deben centrar los esfuerzos y los medios. El autor anteriormente citado llega a identificar diagnósticos con la identificación de problemas o necesidades cuyo objetivo no solo son los sujetos, sino también el proceso y sistema educativo, de tal forma que cabe pensar el diagnóstico o la evaluación de necesidades puede ser utilizada para realizar la eficiencia de las instituciones educativas, organizacionales, sociedades, etc. El concepto de necesidad en el terreno educativo vendría definiendo en función de la discrepancia existente entre la situación corriente y las situaciones deseadas del desarrollo educacional, que enfatiza en la igualdad educacional y el adecuado desarrollo práctico que se puede ser puntualmente mejorada a corto o a largo plazo como resultado de un estudio sistemático. Estaríamos hablando de la discrepancia en el aprendizaje o de la no consecución de algunos de los objetivos considerados como alcanzables por los sujetos o instituciones. Esto es, el diagnóstico y evaluación de necesidades se sitúan en el ámbito de la normalidad, no es de las eficiencias, y posee un sentido amplio generádico de necesidades puestos que consideran como objetivo cualquier proximización sistemática para determinar propiedades de acción futura. Desde esta conceptualización del diagnóstico y evaluación de necesidades, se puede afirmar, en primer lugar, que se trata de un punto de partida necesario para identificar necesidades o problemas que presencian soluciones. Para un segundo lugar, se trata de un proceso a lo largo de las cuales se toman las decisiones pertinentes en orden a la identificación de las mejores soluciones. Estamos hablando, pues, de un concepto de evaluación de necesidades que trascienden el concepto limitado de atención a aspectos remediables o deficitarios exclusivamente. Para Tejedor, la evaluación de necesidades se atiende integrada en un proceso más amplio definido como evaluación de contextos, que a su vez se considera punto de partida del modelo de evaluación de programas. Por tanto, la evaluación de necesidades sería una de las partes, el punto de partida del proceso de evaluación de programas, con cuya determinación precisa por los demás es difícil
penetrar, ya que la caracterización de la propia necesidad está influida por el contexto social en el que se lleva a cabo. Tal como señalamos más arriba, estamos hablando de que el diagnóstico y evaluación de necesidades, lo mismo puede aplicarse en los problemas relativos y carencias de sectores concretos como los repertorios más generales de necesidades que aparenten siempre en todo grupo, en todo individuo. La exposición de los actores mencionados y la reflexión sobre los conocimientos afectuados pueden llevar a ciertas confusiones en el empleo de los términos y en la determinación de sus espacios teóricos de la aplicación, y así pueden surgir de algunas cuestiones sobre las que valoramos más adelante, concretamente la identificación de problemas de la evaluación de las necesidades como parte del proceso diagnóstico. Nos lleva a plantearnos ¿qué es la evaluación de necesidades, parte del proceso diagnóstico pedagógico? Y si no lo es, ¿cuáles son las características distintivas de uno y otro proceso? Las estimaciones realizadas al inicio de este apartado nos lleva además a considerar la relación de la evaluación dirigida a la toma de decisiones. Mantener con el diagnóstico pedagógico, la evaluación dirigida a la toma de decisiones ha sido estudiada entre otros autores como Stuflibian y otros, 1971 a 1987, Herdon y otros, 1976, Patton, 1978, Alkin y otros, 1979, Wes Myers, 1980, Tag, 1980, Tegbrink, 1981, Boric, 1990, Mateo Andrés, 1990 y Scheiner, 1990, y en estos términos generales considera que un proceso que permite obtener información suficiente y relevante para escoger una forma de actuación entre varios posibles, siendo así además uno de los objetos primordiales y encontrar la mayor utilidad de los resultados de la evaluación. Esta es la razón más importante para evaluar: tomar las mejores decisiones posibles, elegir aquellas más satisfactorias sobre la base de los juicios establecidos en la primera parte del proceso de toma de decisiones. Siguiendo a Stuflibian y a otros, Tendrick, Boric, la evaluación está orientada en la toma de decisiones si se siguen los pasos fundamentales del proceso mismo de la toma de decisiones. 1. Verificar los juicios. 1.1. Comprobar la información sobre la que se basa el juicio. 1.2. Obtener evidencia empírica de la verdad del juicio. 2. Toma de decisiones. 2.1. Considerar las causas más frecuentes de decisiones inconcretas. 2.2. Seguir los pasos de la toma de decisiones, especificar el objetivo, identificar las posibilidades alternativas, considerar la consecuencia y los probables resultados de cada acción y recoger la mejor alternativa. De forma que la evaluación orienta a la toma de decisiones, haciendo nuestras las palabras de Boric, en una perspectiva para organizar y centrar los conceptos de la evaluación hacia los requerimientos de la toma de decisiones, más que hacia un método o técnica específico en las cuales se relacionan las decisiones. Según Tag, en 1980, el objetivo último del proceso diagnóstico es siempre una decisión. Ahora bien, si como sostienen muchos autores, el objetivo de todo diagnóstico es encontrar la causa de una conducta inadecuada o una diferencia. Tag considera que esta conceptualización necesita ser matizada en el sentido de que sea objetivos solo pueden alcanzarse si se pueden llegar a tomar una decisión sobre el programa de intervención más conveniente. Lo importante del proceso diagnóstico no es la descripción del problema o la clasificación del sujeto según sus definiciones, sino qué se puede hacer para superarlo o remediarlo. Según la concepción de Tag, se podría considerar la posición teórica que sostiene que la evaluación para la toma de decisiones forma parte de lo que sería el proceso diagnóstico pedagógico, en cuanto que incluye aquella intervención potencializadora o preventiva para la cual hay que previamente tomar decisiones sobre el resultado de determinaciones evaluaciones. De ahí este tipo de evaluación es dada a entenderse como un modelo de organización y discusión de los conceptos de evaluación relacionados con el amplio campo de la toma de decisiones, que como un método o una técnica
con que llega a estar. No obstante, no puede decirse que aún exista solo modelos de organización, ya que los diferentes contextos, propiedades, valoraciones predominantes, incluso las precisiones del grupo político y de otros tipos ejercen una efectividad influenciada sobre las personas o organizadores encargadas de tomar decisiones, lo cual se traduce en una extensa variedad de procedimientos para llegar a la misma y a un esfuerzo de las especialidades en metodologías de la organización en la elaboración de métodos de sucesión objetivos. Esto ha dado lugar a una variedad de procedimientos que, según el trabajo de Mateo Andrés, puede ser clasificado, dispuestos u ordenados a lo largo de una escala unidimensional que mida el grado de procedimientos sistemáticos que comportan. Por una parte estaría el método de decisiones complemente objetivos racional y por la otra concentrando el recurso de la institución pura a la experiencia. Estos conceptos de diagnóstico y evaluación de necesidades y de evaluación para la toma de decisiones y otros también relacionados con la evaluación, de los que no realizamos ningún comentario, solo la evaluación diagnóstica, la evaluación inicial, la procesiva y la final, etc. Aparecen constantemente interconectados con el concepto de diagnóstico, hasta el punto que en múltiples ocasiones algunos autores lo utilizan de forma intercambiable. La cuestión que nos planteamos ante la falta de identidad metodológica o técnica de los procedimientos o perspectivas evolutivas era si se trataría de diferentes momentos del proceso diagnóstico pedagógico, el cual proporciona el marco metodológico técnico para su realización efectiva. Por convivencia estratégica en la presentación de las presentes obras, consideramos de interés dedicar un espacio a analizar el concepto de evaluación para tratar de delimitar conceptos y establecer, si es posible, las diferencias entre ellos. Además, tanto el concepto de diagnóstico como el de evaluación suelen ir asociados a otros términos que contribuyen a la confusión mencionadas en cuanto al uso de los mismos.